Sabemos que la vida es un ciclo. Un día nacemos, y otro día morimos. Lo que ocurre entre esos dos momentos es comprensible, es nuestra existencia cotidiana, algo que hemos aprendido a conocer. Pero lo que pasó antes de nacer, o lo que sucederá después de morir, es un misterio que escapa a nuestra comprensión. Y esta incertidumbre sobre lo que fue y lo que será, hace que sea tan difícil encontrar el verdadero propósito de estar aquí. Si ni siquiera sabemos cómo llegamos ni de dónde venimos, ¿cómo podríamos saber por qué estamos aquí? Y, si desconocemos a dónde vamos o qué seremos en el futuro, ¿cómo podemos confiar en que lo que hacemos hoy tiene algún tipo de relevancia? Este vacío existencial, esta incertidumbre sobre lo que ocurrió antes de que llegáramos y lo que sucederá después de partir, ha sido el terreno fértil donde florece una de las grandes interrogantes que ha acompañado a la humanidad desde sus albores. ¿Cuál es el propósito de la vida? Una pregunta que, a lo largo de los siglos, ha sido explorada desde innumerables perspectivas, pero que, hasta el día de hoy, sigue sin una respuesta definitiva. La falta de certezas claras nos ha impulsado a buscar consuelo en un abanico de creencias, filosofías y sistemas espirituales, intentando aliviar la ansiedad que genera el desconocimiento de nuestro origen y destino. Para algunos, la respuesta reside en la noción de un ser supremo, una fuerza trascendental que, en su infinita sabiduría, creó todo lo que conocemos y, a través de nuestras decisiones y acciones en esta vida, nos otorga el camino hacia lo que nos espera en la eternidad. Una idea que proporciona estructura, moralidad y esperanza en medio de lo impredecible. Otros encuentran sentido en la interconexión humana, en el amor, ese lazo invisible que nos une a otros, que se extiende a través de amigos, familiares y seres queridos. Para ellos, el propósito se encuentra en las relaciones, en cómo tocamos las vidas de los demás, cómo compartimos momentos de alegría, sufrimiento y crecimiento. Y finalmente, hay quienes sostienen que el simple hecho de existir, el regalo de la vida misma, es el mayor significado que podemos encontrar. En la maravilla de la conciencia, en la capacidad de experimentar el mundo a través de los sentidos, de disfrutar y aprender, encuentran un propósito que trasciende cualquier expectativa externa o religiosa. Para ellos, vivir plenamente es ya un propósito en sí mismo. Así, mientras cada uno busca su propio propósito, lo cierto es que el vacío sigue siendo una constante, un recordatorio de que tal vez no haya una respuesta única, sino tantas respuestas como seres humanos dispuestos a explorar esta compleja travesía que llamamos vida. Pero hay quienes sostienen que la vida, en su esencia más profunda, no tiene ningún propósito. Los nihilistas, con una visión radical y a menudo perturbadora, argumentan que nuestra existencia es inherentemente vacía. Según su perspectiva, todo lo que vivimos, las emociones que sentimos, el sufrimiento que atravesamos, e incluso los momentos de felicidad, carecen de significado o relevancia en un universo que, en última instancia, es indiferente a nuestra presencia. Este enfoque puede parecer sombrío, pero para muchos, es una forma de liberación ante la incertidumbre de la vida. En algún momento, todos hemos sentido, aunque sea brevemente, lo que es pensar como un nihilista. Esa sensación punzante de que nuestra existencia no tiene dirección, ni propósito, ni valor alguno. En esos momentos, podemos llegar a la conclusión de que nada de lo que hacemos importa realmente, que nuestra búsqueda de sentido es un esfuerzo en vano. Las aspiraciones, los sueños y las luchas cotidianas parecen desvanecerse frente a la perspectiva de una vida sin significado. Estos pensamientos suelen surgir en momentos de transición, cuando empezamos a cuestionar las creencias que nos fueron inculcadas desde nuestra infancia. A medida que crecemos y nos enfrentamos a la complejidad del mundo, nos encontramos en el proceso de desprendernos de viejas ideas y tradiciones, para abrazar nuestras propias convicciones. Es en este proceso de autoexploración cuando, a veces, nos vemos abrumados por la pregunta fundamental que no tiene una respuesta sencilla. ¿Por qué? Esas tres letras, tan simples y a la vez tan poderosas, tienen la capacidad de desmantelar toda la estructura de certezas que habíamos construido a lo largo de los años. La duda surge como una tormenta que hace temblar los cimientos de nuestra identidad, desmoronando las explicaciones que nos habían dado y obligándonos a confrontar la inmensa oscuridad del vacío existencial. Cuando la pregunta ¿por qué? Se hace insistentemente,
A veces se convierte en un eco vacío que nos arrastra hacia un abismo de incertidumbre y desesperanza, haciéndonos cuestionar el valor de cada paso que damos. Sin embargo, este tipo de crisis existencial, aunque dolorosa, no es necesariamente negativa. Aunque el nihilismo pueda parecer desolador, es también una puerta hacia un reencuentro más profundo con nosotros mismos, un espacio donde podemos redefinir lo que realmente importa y darle nuevo significado a nuestra vida, más allá de las respuestas fáciles o las creencias heredadas. Es como si, al formular esa pregunta existencial, de repente nos encontráramos atrapados en un torbellino de incertidumbre, hundiéndonos lentamente en las arenas movedizas de la duda. Cada vez que intentamos aferrarnos a algo que nos brinde consuelo, comenzamos a cuestionar la validez de todo lo que antes creíamos cierto y seguro. Las certezas que nos proporcionaban las tradiciones, la fe y la ciencia empiezan a desvanecerse, dejándonos flotando en un vacío profundo, donde ya no existen respuestas claras ni conclusiones satisfactorias. Si te tomas un momento para reflexionar profundamente sobre tus creencias más fundamentales, descubrirás que, al fondo de tu ser, hay un espacio inquietante de silencio y confusión, donde ninguna respuesta parece capaz de llenar el vacío. Las grandes religiones, con sus enseñanzas sobre el propósito divino, la moralidad y la vida después de la muerte, se muestran incapaces de ofrecer un consuelo definitivo. La ciencia, que en su búsqueda constante de la verdad ha desvelado muchas maravillas sobre el universo, tampoco parece tener una respuesta clara a la cuestión esencial del por qué existimos, más allá de explicaciones físicas o biológicas. A medida que escarbamos más profundo, nos damos cuenta de que, por más que intentemos aferrarnos a alguna verdad absoluta, lo único que parece quedar es una vasta inmensidad de preguntas sin respuesta. Este sentimiento de desconcierto puede ser angustiante, pero también es el lugar donde el nihilismo, con su visión desoladora pero liberadora, comienza a tomar forma. Es en ese preciso momento de vacío existencial donde los nihilistas llegan a la conclusión radical: no hay por qué. La vida, en su visión, carece de un propósito inherente. No hay un significado superior o un destino final que nos aguarde. La existencia misma, desde su perspectiva, es simplemente un hecho en el que no se necesita buscar justificación o valor en un contexto más grande. Es, simplemente, lo que es. Como escribió el filósofo Alan Watts, con una verdad punzante, la vida es solo un viaje desde la sala de maternidad hasta el crematorio. Esta declaración, aunque cruda y desafiante, captura la esencia de la visión nihilista, que la vida no es más que un tránsito sin dirección última, un recorrido inevitable que no está marcado por la necesidad de un propósito trascendental. Para algunos, esta visión puede ser liberadora, pues al aceptar la ausencia de un propósito cósmico, se abre la puerta para crear significado propio, para definir nuestra existencia a través de nuestras propias elecciones y vivencias. Sin embargo, para otros, la crudeza de este enfoque puede resultar profundamente desalentadora, pues nos enfrenta al hecho de que, al final, somos los únicos responsables de asignar significado a una vida que, en su núcleo, podría ser simplemente aleatoria y sin propósito. El término nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada, y el sufijo ismo, que hace referencia a una ideología o creencia. En su forma más pura, el nihilismo es la creencia de que no hay nada de valor intrínseco en el mundo. A menudo se confunde erróneamente con el pesimismo, pero, en realidad, son conceptos profundamente diferentes. Mientras que los pesimistas sostienen que el mal siempre prevalecerá sobre el bien, o que el futuro está marcado por una creciente oscuridad, los nihilistas van más allá de esta visión negativa del mundo. Para los nihilistas, la distinción entre el bien y el mal es irrelevante, porque simplemente no creen en esos conceptos como realidades universales. En su perspectiva, el mundo simplemente es. Las ideas de moralidad y valores son construcciones humanas sin base en una verdad absoluta o trascendental. Para entender mejor esta distinción, imaginemos un ejemplo sencillo. Los optimistas ven el vaso medio lleno, los pesimistas lo ven medio vacío, pero los nihilistas, en su visión radical, dirían que el vaso no importa en absoluto. El vaso, su contenido, o incluso la idea de lleno o vacío, no tiene relevancia para ellos. ¿Por qué? Porque, en la perspectiva nihilista, al final, todo es irrelevante. La vida es efímera y su final inevitable.
La muerte, esa gran igualadora, elimina cualquier sentido de permanencia o propósito. Las nociones de bueno o malo, por tanto, se disuelven en la inmensidad del tiempo y el espacio. Todo es transitorio y carece de un significado eterno. Si nos detenemos a reflexionar sobre ello, nos enfrentamos a una visión profundamente desoladora, pero también liberadora. Sin un propósito superior o una moral objetiva, cada individuo es libre de definir su propia existencia, aunque esta definición sea efímera y, en última instancia, insignificante en el gran esquema del universo. En este sentido, el nihilismo no es una visión del mundo marcada solo por la desesperanza, sino también por la ausencia de cualquier creencia rígida sobre el significado de la vida. Al despojarnos de las convenciones sociales, los valores preestablecidos y las expectativas impuestas, nos enfrentamos a la crudeza de una vida que simplemente es, sin necesidad de justificar su existencia en función de un propósito superior o de una moralidad universal. La libertad que surge de esta visión puede ser desconcertante, pero también permite una existencia sin las cargas de la búsqueda constante de un sentido más grande. Y es aquí donde el nihilismo puede confundirse con el cinismo y la apatía. Pero estos son distintos. Los cínicos creen que las personas siempre actúan por interés propio, mientras que los nihilistas no creen en conceptos como interés propio o moralidad. Para los nihilistas, no hay un bien ni un mal, solo existe la realidad, y somos nosotros quienes le asignamos valores a todo. El nihilismo se puede comparar con una paradoja. Si no crees en nada, entonces esa nada se convierte en algo en lo que crees. Pero, en realidad, el nihilismo defiende la idea de que nada tiene valor, ni siquiera el concepto de nada. Y si bien el nihilismo comenzó como una idea literaria, se fue transformando en una corriente filosófica. A lo largo de los años, surgieron diversas formas de nihilismo, como el nihilismo político, que aboga por destruir las estructuras sociales y políticas, o el nihilismo ético, que niega la existencia de valores absolutos. Pero el nihilismo más común, el existencial, sostiene que la vida no tiene un propósito inherente. Este nihilismo existencial cuestiona el valor de las instituciones y las normas que rigen nuestras vidas. Si nada importa, ¿por qué seguimos sometidos a reglas sociales o religiosas? ¿No seríamos más libres sin esas ataduras invisibles? En un momento, mientras navegaba por internet, me encontré con una pregunta: si pudieras salvar a tu mascota o a un extraño, ¿a quién salvarías? La mayoría eligió salvar a su mascota, pero alguien cuestionó: ¿por qué una vida humana vale más que la de un animal? Nadie supo cómo responder. Esta pregunta refleja el dilema del nihilismo. Si no podemos justificar nuestras creencias y valores, ¿por qué seguimos aferrándonos a ellos? Si realmente creemos que la vida no tiene sentido, entonces todo lo que hacemos podría ser una farsa. Todos los avances científicos, los logros tecnológicos, las luchas por los derechos humanos, ¿realmente importan? Si al final nada tiene valor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más complejos e influyentes en el ámbito del nihilismo, abordó esta visión de manera profunda, tanto a favor como en contra de ella. Para Nietzsche, la verdad objetiva no era más que una ilusión, una construcción impuesta por la humanidad para darle sentido a un mundo inherentemente caótico y carente de un propósito universal. En su opinión, no existen verdades absolutas en el sentido tradicional. Lo que llamamos verdades son, en realidad, solo interpretaciones creadas por los individuos o las culturas. Cada sociedad, cada individuo, crea sus propias reglas y significados, y el hecho de que estos varíen es un reflejo de la pluralidad de perspectivas humanas. Nietzsche reconoció, sin embargo, que el nihilismo, el vacío de significado que resulta de la desaparición de verdades objetivas y creencias tradicionales, tendría un impacto devastador en la civilización. En su obra más conocida, Así habló Zaratustra, escribió que el último hombre sería el producto de una sociedad que ha perdido su fe en cualquier valor trascendental, y que la humanidad se vería atrapada en una existencia superficial, vacía y complaciente, sin un verdadero impulso hacia algo más grande o trascendente. De hecho, Nietzsche temía que la desaparición de las viejas creencias podría sumergir a la civilización en un abismo de desesperanza, desorientación y decadencia. Y no le faltaba razón al observar cómo, a lo largo de la historia,
Las sociedades que han perdido su sentido del propósito se han desmoronado, desintegrándose bajo el peso de la falta de dirección y la ausencia de valores universales. No obstante, Nietzsche no se limitaba a una visión pesimista del nihilismo. De hecho, veía en él una oportunidad revolucionaria, una posibilidad de renovación. Si la humanidad podía superar el colapso del nihilismo, si pudiera atravesar la crisis existencial sin sucumbir a la desesperación, entonces, creía él, tendríamos la capacidad de crear una nueva moralidad. Esta nueva moral no estaría basada en las estructuras tradicionales de poder, autoridad o dogma, sino en una ética más libre, fluida y autónoma, nacida del individuo y de su capacidad para redefinir lo que significa vivir una vida auténtica. Nietzsche usó la metáfora de destruir una casa vieja para describir este proceso. Aunque destruir una casa puede parecer un acto de destrucción sin sentido, en realidad, representa una oportunidad para construir algo más grande y más adecuado a nuestras necesidades actuales. Si somos capaces de despojarnos de las viejas estructuras, de las creencias que ya no sirven a nuestro crecimiento, podemos crear una moralidad que surja del interior de cada individuo, una moral basada en la autotransformación, en la superación de los propios límites, en la capacidad de dar sentido a la vida desde una perspectiva personal y única. En este sentido, Nietzsche veía el nihilismo no solo como una amenaza a la estabilidad de la civilización, sino también como un desafío para la humanidad, un desafío para reinventarnos, para crear un sentido nuevo y auténtico de la vida. Este proceso no es fácil, pero es necesario si queremos trascender la mediocridad de una existencia dictada por valores ajenos. La libertad, para Nietzsche, está en la capacidad de cada individuo de afirmarse a sí mismo, de superar el vacío del nihilismo y construir su propio camino hacia un propósito autodefinido, una vida que, aunque carezca de un significado trascendental, esté impregnada de un sentido profundo e íntimo que lo haga valioso por sí mismo. Hoy, en nuestra era moderna, el nihilismo ha resurgido con una fuerza renovada. En un mundo donde las grandes religiones pierden influencia, donde las creencias tradicionales que una vez dieron forma a la moralidad y la sociedad se derrumban, la humanidad se enfrenta a una sensación de desorientación existencial. Las viejas estructuras de poder y autoridad ya no ofrecen respuestas satisfactorias para las inquietudes contemporáneas. Y, en medio de este vacío, cada individuo se ve impulsado a buscar su propio camino, desafiando lo establecido, buscando significado en un mundo que parece carecer de él. En las redes sociales, este fenómeno se amplifica. Cualquier persona, desde cualquier rincón del planeta, puede encontrar seguidores que validen sus ideas, incluso aquellas que antes habrían sido consideradas radicales o marginales. Las fronteras de lo que se considera verdadero o falso se diluyen, y la pregunta fundamental sigue siendo la misma. ¿Por qué no? La humanidad avanza a un ritmo vertiginoso, pero a medida que nuestra comprensión del mundo se expande, se hace más evidente que quizás nos dirigimos hacia un futuro donde la certeza se desvanece. Las certezas absolutas que una vez nos ofrecieron las religiones y filosofías tradicionales se disuelven, dejando en su lugar un espacio plagado de incertidumbre y cuestionamiento. Y tal vez, en este espacio de ambigüedad, se hace más difícil identificar qué está bien o mal, lo que nos lleva a preguntarnos si, en realidad, todo es relativo. Como escribió Shakespeare en Macbeth, la vida no es más que una sombra que camina, un actor que se pavonea y se inquieta durante su hora en el escenario, y luego no se le escucha más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y furia, pero que no significa nada. Esta visión, sombría y fatalista, refleja la sensación de que nuestras vidas, al final, podrían ser solo un breve destello en un vasto universo indiferente. Entonces, si la vida realmente carece de un propósito intrínseco, tal vez la mejor respuesta sea simplemente aceptar la incertidumbre y aprovechar al máximo la oportunidad de existir. Si el significado es algo que debemos crear, en lugar de algo que se nos da, tal vez lo más sensato sea centrarnos en lo que está al alcance de nuestras manos, vivir plenamente, con conciencia, apreciando los momentos efímeros que constituyen nuestra existencia. Quizás la clave esté en ver el vaso, esa metáfora de la vida misma, de la manera que decidamos, sin presiones externas ni prejuicios, no importa si está medio lleno o medio vacío. Lo importante es reconocer que está allí, que lo tenemos,
y que depende de nosotros cómo lo experimentamos. Vivir con autenticidad y sin miedo al vacío puede ser, en sí mismo, la mejor manera de enfrentarnos a un mundo que no tiene respuestas definitivas. Así que, si la vida realmente no tiene sentido, tal vez lo mejor sea hacerlo mejor con lo que tenemos, aprovechar la oportunidad de vivir, y ver el vaso, como sea.